En el corazón de Galicia, entre los valles del río Sar y los montes que rodean Santiago de Compostela, se encuentran los petroglifos de Val de Roxos. Se trata de un conjunto de grabados rupestres realizados sobre estas rocas graníticas que hay en la región, que son un testimonio del arte y de la vida de las comunidades prehistóricas de la Edad del Bronce. Tienen una antigüedad que podría superar los 4000 años. Y no solo son una expresión artística de aquellas comunidades prehistóricas, posiblemente formaban parte de su medio de comunicación. Y para nosotros son un registro cultural que ha perdurado en el tiempo, desde aquella prehistoria reciente, desde el principio de la Edad de los Metales hasta hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Soy Francesc Gascó, el Paleozoico, vuestro paleontólogo de confianza, y hoy vamos a sumergirnos en la prehistoria reciente, y en concreto en arte prehistórico. Un tema que, aunque sabéis que no es de mi especialidad porque soy paleontólogo y no arqueólogo, a mí me interesa muchísimo, me fascina una barbaridad. El Val de Roxos se localiza en la depresión meridiana de Galicia, en un área de macizos graníticos que delimita parte del concello de Santiago. Estos petroglifos se encuentran en elevaciones medias, apenas entre 125 y 225 metros sobre el nivel del mar, y suelen estar asociados a accesos naturales al monte, que son conocidos en la zona como portelas. Este entorno, sin duda estratégico, habría sido clave para aquellas comunidades prehistóricas, tanto por su riqueza natural y por los recursos, como estratégicamente, y quién sabe si también tendría una importancia simbólica para ellos. En el monte de San Miguel, en las cercanías de Fraiz y Portela, se concentra una de las estaciones de arte más importantes, con más de 20 rocas graníticas con grabados. La zona conocida como la Devesa de Rula, redescubierta por la asociación que lleva el mismo nombre, es otro de los puntos clave para entender la densidad y la diversidad de estos petroglifos que se encuentran en esta comarca. Pero un momento, que estamos hablando aquí de petroglifos, ¿y qué es exactamente un petroglifo? Los petroglifos son grabados realizados sobre superficies de roca, y de ahí su nombre, petro de roca, y glifos de escritura o dibujo. Estos petroglifos han sido realizados por diferentes culturas a lo largo de la historia y de la prehistoria, desde tiempos prehistóricos remotos hasta tiempos más recientes. Estas inscripciones normalmente están talladas usando herramientas o bien de piedra o bien de metal sobre esta superficie de roca y representan una de las formas de expresión artísticas típicas de la prehistoria reciente. Y como apuntan muchas investigaciones, no solo expresión artística, sino también simbólica, comunicativa y quién sabe si también ritual. Los motivos de estos petroglifos, en general, varían según la región o la época. Aparecen figuras geométricas, espirales, círculos, escenas de caza, representaciones antropomórficas, representaciones de animales, símbolos abstractos, y a menudo estos petroglifos se encuentran en zonas que eran importantes para estas comunidades, normalmente al aire libre, a lo largo de montañas, valles o costas, y asociados a lugares que tendrían algún significado cultural o religioso. Aunque, por supuesto, conforme nos vayamos más atrás en el tiempo, como es el caso, su interpretación exacta aún sigue siendo motivo de debate y de investigación para todos los arqueólogos y arqueólogas, se cree que muchos tendrían funciones religiosas, incluso cosmológicas o territoriales. En ocasiones reflejaban la cosmovisión de estas sociedades o representaban algunos hitos de su historia, de su sociedad o del entorno en el que vivían. Pero ¿qué hay de los petroglifos de Val de Roxos? Bien, la datación de estos petroglifos gallegos se ha realizado por medios indirectos, ya que al aparecer en la roca desnuda, al no aparecer como objetos enterrados dentro de una secuencia estratigráfica que sea datable, no se ha podido realizar una datación exacta y directa sobre estas representaciones. Uno de los enfoques que se suele usar para la datación de los petroglifos suele ser el análisis del contexto arqueológico, viendo que otros yacimientos aparecen en la zona y la posible asociación con herramientas líticas o con otro tipo de útiles que puedan ser datables de acuerdo a alguna cultura prehistórica. Además, el estudio de los propios grabados, el estudio estilístico, lo que están representando, cómo lo están representando, y la comparación con otros petroglifos de otros lugares, permite establecer una cronología relativa.
ya que las comunidades prehistóricas tendían a usar unas representaciones u otras dependiendo de la época en la que vivieron. Por ejemplo, los motivos geométricos, estos círculos concéntricos o estas espirales, son muy característicos del arte rupestre galaico de la Edad del Bronce, datado en aproximadamente 4000 años atrás. Otros factores como la erosión en estas rocas de los surcos de los grabados complementan de algún modo las estimaciones de antigüedad, situando a estos petroglifos originalmente en la prehistoria, en una prehistoria reciente, una edad del bronce, aunque se han observado algunos grabados un poco más recientes, de manera que estos lugares fueron reutilizados de alguna manera hasta prácticamente la Edad Media. Como ya hemos adelantado, los petroglifos de Val de Roxos muestran una diversidad, una variedad de motivos representados. Por un lado, ya hemos hablado de los petroglifos geométricos. Círculos concéntricos, espirales, cazoletas o laberintos son bastante predominantes. Son petroglifos abstractos que tendrían algún componente fuertemente simbólico, posiblemente ritual. Por otro lado, tenemos representaciones naturalistas, aunque menos comunes aparecen también representaciones más o menos esquemáticas, de, por ejemplo, posiblemente caballos y también algunas figuras humanas. Y respecto al estilo en el que fueron grabados, se observan generalmente de dos tipos. Por un lado, los más antiguos parecen tener una sección en forma de U, aparecen abiertos y más desgastados, suavizados por lo tanto por la erosión de siglos y siglos. Mientras que los más recientes se pueden identificar porque su surco tiene sección en V. Fueron realizados con herramientas afiladas, posiblemente en época histórica. La función o el significado de estos petroglifos aún sigue siendo objeto de debate. Se habla de propósitos religiosos, rituales, pero también territoriales. Como hemos mencionado, las combinaciones de motivos circulares, como las espirales o los círculos concéntricos, son muy típicos en el arte rupestre de la Edad del Bronce de esta zona, y hay quien apunta que podrían relacionarse con ciertos rituales, como ceremonias agrarias o representaciones cosmológicas. Y por otro lado, la ubicación, aparentemente estratégica, de estas piedras con petroglifos, en lugares elevados o en los accesos al monte, sugiere que su función podía haber sido la de marcadores territoriales, ya fuese marcando lugares de culto o simplemente sirviendo como indicaciones hacia los diferentes lugares o asentamientos. Como ocurre con muchos sitios arqueológicos, los petroglifos de Val de Roxos se enfrentan, como no, a diferentes amenazas, al posible deterioro que pone en peligro la preservación de este patrimonio. La erosión natural, la falta de señalización y protección, el crecimiento de densa vegetación y, lamentablemente, algunos actos vandálicos han puesto en peligro y dificultado la preservación de este patrimonio prehistórico. Actividades más contemporáneas, como las rutas realizadas en esta zona, siempre que no aparezcan junto a un plan de manejo y protección, pueden llegar a poner en peligro estos yacimientos. En resumen, estos petroglifos de Val de Roxos son, sin duda, un tesoro arqueológico, un tesoro en el sentido del patrimonio y del conocimiento. Son una ventana a la creatividad y al simbolismo, y posiblemente también a la espiritualidad de aquellas comunidades prehistóricas de la Edad del Bronce. Su estudio comparativo junto con otros petroglifos y otras representaciones de arte prehistórico nos puede ayudar a entender las dinámicas sociales y de relación con el medio de estas comunidades. Y como muchos sitios arqueológicos necesitan lo primero de protección, para que se puedan seguir realizando los estudios arqueológicos cada vez más modernos, cada vez más punteros, con los que seguir desentrañando el pasado, de una manera no destructiva, para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de este patrimonio. Así que, si os animáis a visitarlos, como otros tantos yacimientos arqueológicos, recordad ser siempre muy respetuosos con ese lugar, con ese sitio arqueológico y también con el medio en el que se encuentran. Si os interesan este tipo de conocimientos, estáis de enhorabuena porque estamos preparando un montón de vídeos nuevos este año. Así que para no perderos ningún detalle, recordad, lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita, ese que veis por ahí abajo, que es una manera de activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Os animamos también a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, ya que allí encontraréis toda la actualidad, todos los últimos hallazgos, tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.